las vidas. Dios, no te necesitamos, Dios. Nosotros solitos podemos vivir sin ti y podemos enfrentarnos a cualquier situación sin ti. Quítate de en medio de nosotros, Dios. Hazte un lado y déjanos solos. Eso es actitud. Actitud del ser humano con respecto a su Creador. Nadie obviamente lo pone de esa manera, ¿cierto? Los ateos, la gente que no se arrepiente no lo dice exactamente así, pero por eso estoy diciendo actitud de decir no, yo quiero vivir mi vida como yo quiera. Antes de su caída, el deseo del mismo Satanás fue ser como Dios. ¿Recuerdan cómo cayó Satanás? Satanás no era Satanás. Satanás llegó a ser Satanás. Él era un ángel de Dios con mucho poder, bello, hermanos. No así como lo pintan las películas, ¿no? ¿Cierto? Ni mucho menos rojo como un tenedor y cuernos y una cola con una flecha. Eso es mitología griega, eso es falso. Pero ese fue el problema de Satanás antes de su caída. Quiso ser como Dios. Subiré al trono del Altísimo. Me sentaré en el lugar de Dios. Yo quiero ser Dios. Eso fue la caída de Satanás. Ahora, ¿qué está lo que le pasó? Dios lo echó fuera, se convirtió en el diablo. Él se trajo miles y miles de ángeles, son los demonios que están en el ambiente, en el globo terráqueo, andan miles y miles de espíritus malignos ahora en este momento, influenciando, dando mensajes, hablando a seres humanos para que destruyan la creación de Dios. Entonces, hoy y ahora el diablo aquí está haciendo que ellos quieran ser como Dios también. Él quiso serlo, cayó, y ahora aquí les está diciendo, no, es que ustedes pueden ser como Dios. Lo mismo, y vean lo que sucedió. Pero quiero decir, hoy existen algunos predicadores entre comillas, del Evangelio, asegurando que nosotros somos diositos. ¿Han visto? Métanse a YouTube, y pastores que dicen que somos dioses, y hay varios hermanos diciendo, we are gods. Somos dioses, we are little gods, y es aterrador. Y la gente ahí sentada así como ustedes, aplaudiendo, amén, gloria a Dios, claro. Y salen pobrecitos pensando que son Dios. ¿Quién los engañó? Satanás. ¿En qué área de su vida los engañó? Mero donde el ser humano quiere ser independiente de Dios. Si somos dioses, entonces ¿para qué necesitamos a Dios? Yo soy un diosito, ¿cierto? Bueno, versículo 6, Génesis 3:6. Vean, ver, pensar, imaginarse y actuar o tomar acción. Miren Eva, hermanos, miren lo que dice la Biblia. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y además que árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Cómo veía Eva el fruto prohibido antes de que Satanás le hablara? Como cualquier otro. Como cualquier otro árbol. Eva veía ese árbol porque Dios le dijo, no coman de ese árbol. Tal vez iba Eva, hermanos, y veía el árbol y se acordaba, ese es el árbol prohibido. Dios dice que no comamos y vamos a seguir comiendo. Pero, ¿cómo vio Eva el árbol después de que Satanás puso la información en su cabeza? ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay un dicho que decimos, de la vista nace el amor. ¿Es verdad eso, que de la vista nace el amor? Pero entonces, ¿por qué Eva no deseó comer el árbol antes, si lo había visto? ¿Por qué después de lo que le dijo el diablo, ahora sí se lo quería comer? ¿Cierto? Porque no tenía los pensamientos que ahora ella tenía después de que Satanás le habló. Recuerdo, hablando de la vista, hermano, el que fue mi pastor en México acaba de partir para estar con el Señor este año, hace unos días, unas semanas. Él se llamó Isaías Castellanos Carrillo. El 8 de octubre partió para estar con el Señor, pero
yo recuerdo, yo era un teenager, hermano, yo recuerdo claramente cuando el pastor hablaba del adulterio, hablaba a los jóvenes, y él decía esto, dice, el cristiano ve, pero no se queda viendo. El cristiano puede ver, dice, pero no se queda mirando. Entonces, vean lo que implica en esa declaración. Y él lo ponía un ejemplo y dice, bueno, yo puedo ver a una mujer, pero no quedarme mirando. Ahora, ¿por qué? ¿Qué implica el quedarse mirando? ¿Qué da oportunidad del quedarse mirando? Pensamiento, ¿cierto? Entonces, ver es una cosa, pero quedarse mirando y motiva, mueve el estar pensando, hermanos. Es como cuando se dice, ok, déjenme avanzar. Entonces la información en nuestra cabeza, o mente o pensamientos, es lo que el enemigo usa para hacer caer al ser humano. Antes de pecar, siempre se piensa. Siempre. Piensen en esto, hermano. La gente que peca no lo hace nada más así, ¿cierto? No, es generalmente uno piensa, uno sabe lo que está haciendo. Bueno, regresando con Eva, notemos que el pecado no fue simplemente comerse una fruta. Alguien podría decir, ay, pero Dios, nada más se comieron una fruta. ¿Cuál es el problema de eso? Hermano, el problema no era que se comió una fruta del jardín. Pues si había millones de frutas, hermano. ¿Cuál fue el problema? Desobediencia a su creador, desobediencia a Dios, desobediencia al único ser digno de confianza de que nos está diciendo la verdad, ¿cierto? Desconfió. La situación de Eva, o cree y obedece la palabra de su creador, o cree a Satanás y desobedece a su creador. Eso es lo mismo con todos nosotros el día de hoy. Eso es exactamente lo mismo. Nadie se escapa de esta situación. El decir que no crees en Dios no te saca para nada de esta misma situación. ¿Sabes por qué? Porque ya decidiste, no quiero creer en Dios. Cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De manera que nadie puede pensar, eso no es para mí, yo gracias a Dios, qué bueno que yo no caigo en esa categoría. No. Todo ser humano cae en eso, o le crees a Dios o le crees a Satanás y desobedeces a tu creador. De acuerdo a la Biblia, la desobediencia es resultado de la incredulidad. Desobediencia a Dios es resultado de la incredulidad o desconfianza. ¿Cuánto le habrá dolido el corazón de Dios, hermano, cuando se dio cuenta que Adán y Eva habían pecado? Piensen como papá, piensen en sus hijos. Cuando le dice uno, no hagas esto porque te va a pasar algo, el hijo desobedece. ¿Por qué razón? Porque no confió en el padre. ¿Qué siente un papá? ¿Qué siente un papá cuando su hijo hace algo que él le dijo que no hiciera? ¿Qué siente el papá? Y platicando con unas personas en estos días, cuando un hijo, tu hijo, no te dice algo a ti, papá o mamá, y se lo dice a otra persona, ¿qué siente el papá o la mamá? Horrible, ¿cierto? Dolor. ¿Por qué? ¿Cómo no? ¿Por qué no confió en mí? ¿Por qué se lo dijo a otra persona? ¿Y por qué no vino a decírmelo a mí? Hermanos, el papá y la mamá siente un dolor horrible en su corazón. Piensen en el corazón de Dios. Pensemos en el corazón de Dios lo que está sucediendo aquí, hermanos. ¿Cómo le dolería al corazón a Dios su hija, sus hijos, su creación, con todo el amor eterno con que lo amaba su creación? No le creyó, no confió en él, sino que le creyó a Satanás. Qué tristeza, hermano. Ahora, no le dio honra a su creación, no le dio honra a Dios, sino a una criatura de Dios. Lo mismo que sucede el día de hoy. ¿Y qué pensamos de Adán? Bueno, Eva fue engañada, porque la Biblia enseña, Eva fue engañada. Pero Adán no fue engañado. Leen, hermanos, Génesis 3, versículo 6.
tomó de su fruto y comió Eva y dio también a su marido. Y dice, el cual comió así como ella. Adán no fue engañado, Eva fue engañada. Adán simplemente comió. ¿A quién piensan que Dios llamará a cuentas primero? ¿A Adán, al hombre, o a Eva, la mujer? ¿Quién comió primero? La mujer. ¿Quién desobedeció primero? La mujer. ¿A quién viene Dios a pedirle cuentas primero? Al hombre, porque Adán es el primer representante de la raza humana. Y vemos, hermanos, cómo viene Dios a hablar con Adán. Versículo 7, y vamos a detenernos ahí, vean, consecuencia, resultados de la desobediencia. Consecuencia, sus ojos fueron abiertos, conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron cuando conocieron de que estaban desnudos? ¿Qué hicieron? Se trataron de cubrir, pero el versículo 25 del capítulo 2 dice, y estaban Adán y su esposa desnudos y no se avergonzaban. Ahora, como por causa del pecado, Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos y se avergüenzan y tratan de cubrirse. Bueno, hermanos y hermanas, este es el comienzo de la moralidad sin Dios. Aquí Adán y Eva están decidiendo qué hacer solitos para cubrir su desnudez. Estamos hermanos, porque esto es el principio de la moralidad, de la ética, de los valores. Por eso todo ser humano tiene moralidad, tiene ética, tiene valores. ¿Por qué? No necesitas a Dios para tener moralidad, ética y valores. No necesitamos, todo ser humano tiene. Aún los evolucionistas y los ateos no creen en Dios, pero tienen moralidad, tienen ética y tienen valores. Así no se vive la vida cristiana. Y no estoy diciendo que no tengas. Si quieres tener moralidad, ética y valores, puedes tenerlos, pero no necesitas a Dios para vivir tu vida, ¿cierto? Si papá y mamá están preocupados para que sus hijitos tengan moralidad, ética y valores, y enseñarles principios y di gracias, pide las cosas por favor, comparte, pues si quieres hacerlo, pero debes de saber que estás en el árbol equivocado, decidiendo por ti mismo, por ti misma, lo que es bueno y lo que es malo, en el árbol equivocado. Ese no es el deseo de Dios. Aunque estés en la rama de lo malo y te pases a la rama de lo bueno, en el árbol equivocado no agradas a Dios. Eso desagrada a Dios. El árbol correcto es Jesucristo, que es el árbol de la vida. Sin Dios ni la verdad de su palabra, el ser humano el día de hoy decide lo que según a su propio juicio es bueno y lo que es malo. Sin Dios. Aquí, escuchen, jóvenes, teenagers, jóvenes señoritas, listen. Aquí está el principio del usar ropa. ¿Por qué se visten? ¿Por qué no vienen como los changos, desnudos? ¿Por qué no venimos como los perros y los caballos? ¿Han visto a caballos vestidos, hermanos? Y se empiezan a poner ropa. No. ¿Por qué el ser humano se viste? Aún los ateos y evolucionistas. ¿Saben por qué? Aquí está el principio en que el ser humano comenzó a usar ropa. Génesis capítulo 3. Se empezaron a vestir, hermanos. Todo tiene su inicio en Génesis. Moralidad, religión. Vamos a ver, después de que Adán y Eva tienen hijos, cómo empiezan a formarse su propia religión, desechando a Dios. Y por eso el ser humano es religioso, porque es creación de Dios. Y empezó a inventar sus propias religiones al abandonar a su Creador. Pónganse de pie y voy a hacer una oración. Vamos a quedar despedidos, hermanos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por tu Espíritu Santo, porque sin tu Espíritu Santo nosotros no entendemos tu revelación preciosa. Señor, gracias porque sabemos de que por esta razón Jesucristo, tú viniste hace 2000 años para deshacer las obras del diablo. Lo que logró aquí Satanás, Señor, haciendo caer a la humanidad por medio de tu Hijo Cristo Jesús, se restaura. Gracias por Cristo Jesús, Señor. Gracias porque entendemos por qué hay pecado, maldad, por qué nos vestimos, porque hay moralidad también, Señor. Porque somos creación tuya y porque sucedió este triste evento.
Despídenos, Señor, llévanos a nuestros lugares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.